El WhatsApp sonó durante el almuerzo del domingo en México del 2019. Eso era normal. Pero cuando vi a mi nieto de 8 años grabando a escondidas, mientras mi yerno gritaba, «Esta vieja sorda e inútil solo sirve para estorbar», descubrí que algunas batallas de la vida civil son más crueles que las del cuartel. Él no sabía que pasé 15 años en el ejército, que sobreviví al machismo de los años 80 y que aún recuerdo cada técnica de guerra psicológica que aprendí. En ese momento, viendo el miedo en los ojos de mis nietos, decidí que Rodrigo iba a descubrir que subestimar a una ex sargento es el primer error fatal de cualquier estrategia. ¿Ya fuiste humillada frente a tu propia familia? ¿Ya sentiste ese frío en el estómago cuando te das cuenta de que tu autoridad como matriarca se volvió burla? Pues yo te puedo contar exactamente cómo es. Y te puedo contar también cómo transformé esa humillación en el arma más afilada de mi venganza. Hoy eran las 3 de la tarde de un domingo sofocante en Guadalajara. El calor de Jalisco se pegaba a la piel como una segunda ropa, y el aire acondicionado viejo chiflaba más fuerte que los gritos de mi yerno. Rodrigo Santos, casado con mi hija Marcela hace 10 años, estaba teniendo uno más de sus ataques de autoridad masculina herida, esta vez porque yo había sugerido que bajara el volumen de la televisión durante el almuerzo. «Esta vieja sorda e inútil solo sirve para estorbar a nuestra familia», fue lo que berreó, golpeando el puño en la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. No te quedes ahí dando consejos en todo, estorbando la educación de los niños, ocupando espacio que ni es tuyo. El silencio que siguió fue cortante. Mi hija Marcela bajó la cabeza, como siempre hacía cuando su marido explotaba. Los muchachos, Gustavo de 8 años y Pedro de 5, se quedaron paralizados con las cucharas en el aire. Pero fue lo que vi por el rabillo del ojo lo que cambió todo. Gustavo tenía el celular de su mamá en la mano, grabando. En ese segundo, mientras absorbía cada palabra venenosa, una parte muy antigua de mí despertó. Ya no era la abuela Toñita de 62 años que vivía en el fondo de la casa de su hija por caridad. Era la sargento Antonia Pérez Silva que comandó pelotones de soldados majaderos en los años 80, que sobrevivió a 15 años de machismo militar, cuando ser mujer de uniforme era casi un crimen. Rodrigo no tenía idea de a quién estaba insultando. Respiré profundo, como aprendí en el cuartel cuando un superior trataba de quebrarme psicológicamente. Conté hasta 10, técnica básica de control emocional que salvó mi carrera militar más veces de las que puedo contar, y sonreí, una sonrisa pequeña, discreta, que nadie notó. «Perdón, Rodrigo», murmuré con la voz más frágil que pude producir. «No quería molestar. Me voy a mi cuarto». Él resopló satisfecho, como si hubiera ganado una batalla. Pobre pendejo. No sabía que acababa de declararle la guerra a la persona equivocada. Mientras caminaba por el pasillo hasta mi cuarto en el fondo de la casa, mi mente ya funcionaba en modo operacional. Los 15 años de entrenamiento militar no se borran por cabellos grises y arrugas. El instinto táctico, la capacidad de leer personas, la paciencia estratégica, todo eso estaba intacto, apenas disfrazado bajo una fachada de abuelita inofensiva. Cerré la puerta del cuarto y me senté en la orilla de la cama, mirando el ropero donde guardaba mi uniforme viejo. Hacía años que no me lo ponía, pero en ese momento sentí como si estuviera pegado a mi piel nuevamente. Hoy Rodrigo había cometido 2 errores fatales. Primero, subestimó al enemigo. Segundo, lo hizo frente a los niños. En el ejército aprendí que humillar a alguien públicamente no es solo crueldad, es declaración de guerra. Y guerra, mi querido yerno machista, es algo que yo sé hacer mejor que cualquier hombre que conozcas. Para el mundo exterior, yo era solo doña Toñita, la abuela que vivía en el fondo de la casa de su hija. 62 años, jubilada, viuda hace 5 años, dependiente de la buena voluntad de la familia. Era una viejita callada que ayudaba con los niños y no molestaba a nadie. Esa era la imagen que yo cultivaba cuidadosamente desde hacía años. Pero la verdad era muy diferente.
Mi nombre completo es Antonia Pérez Silva, exsargento del Ejército Mexicano, retirada con honor después de 15 años de servicio activo. Entré a las Fuerzas Armadas en 1978, cuando tetas y ovarios era casi una deformidad militar. Salí en 1993, 2 años después de que mi marido muriera en un accidente de vehículo durante una operación en la frontera. Durante esos 15 años comandé pelotones, organicé operaciones logísticas en regiones hostiles, entrené soldados que pensaban que mujer en el cuartel era broma de mal gusto. Aprendí técnicas de interrogatorio, guerra psicológica, lectura de comportamiento y control de situaciones de crisis. Más importante, aprendí a ser subestimada y usar eso como ventaja táctica. Después de que mi marido murió, escogí una vida civil más simple. Crié a mi hija Marcela sola. Trabajé como administradora en una cooperativa agrícola. Me jubilé tranquila. Cuando Marcela se casó con Rodrigo, pensé que había encontrado un buen hombre para ella. ¿Cómo me equivoqué? Rodrigo trabajaba en una empresa de seguridad privada. La ironía de eso solo quedaría clara más tarde. Se presentaba como un profesional competente, un padre dedicado, un marido cariñoso. En los primeros años hasta creí en esa fachada. Pero poco a poco, especialmente después de que me mudé a la casa de ellos, tras sufrir un pequeño derrame en 2017, comencé a ver su verdadera naturaleza. El irrespeto comenzó sutil. Bromitas sobre mi edad, comentarios sobre cómo los viejos eran una carga para la familia moderna, insinuaciones de que yo debería ser más agradecida por tener un techo. Marcela siempre minimizaba. Decía que era solo su manera de ser, que en el fondo me respetaba. Pero yo conocía patrones de comportamiento abusivo. En el ejército vi muchos Rodrigos, hombres inseguros que compensaban sus inadecuaciones, humillando a quien consideraban más débil. El problema es que siempre escogían el objetivo equivocado. La casa donde vivíamos quedaba en un barrio de clase media de Guadalajara, en la zona de Providencia. 3 recámaras, patio grande, vecindario tranquilo. Mi cuarto quedaba en el fondo, conectado al área de servicio, estratégicamente aislado de la casa principal. A Rodrigo le gustaba esa disposición. Mantenía a la vieja lejos de las visitas importantes. Los niños eran mi única alegría genuina. Gustavo, de 8 años, era demasiado listo para su propia edad. Pedro, de 5, aún era dulce e inocente. Ambos me amaban de verdad, y yo haría cualquier cosa por ellos. En las mañanas cuidaba a los muchachos cuando Marcela y Rodrigo trabajaban. Los llevaba a la escuela, los recogía, les ayudaba con las tareas. En las tardes me quedaba en mi rincón leyendo, viendo televisión, cocinando cuando me lo pedían. En las noches cenábamos juntos cuando Rodrigo no estaba de mal humor. Todo mundo veía una familia normal. Hasta los vecinos comentaban qué suerte tenía Marcela de tener una mamá que ayudara tanto. Nadie percibía la tensión creciente, los insultos susurrados, la forma como Rodrigo me trataba como mueble viejo que ocupaba espacio. Yo fingía no importarme, fingía que las palabras no lastimaban, fingía que estar a los 62 años dependiendo de mi hija era natural y aceptable. Pero la verdad es que cada humillación era catalogada, cada irrespeto archivado en mi memoria, entrenada para no olvidar detalles importantes. En el ejército aprendí que la mejor defensa a veces es parecer indefenso, dejar que el enemigo se sienta confiado, superior, en control, porque cuando finalmente contraatacas, el elemento sorpresa es devastador. Rodrigo estaba tan convencido de su propia superioridad que nunca se preguntó quién era realmente la mujer que humillaba diariamente. Nunca investigó mi pasado. Nunca cuestionó por qué mantenía una postura tan erguida, por qué mis reflejos aún eran rápidos, por qué observaba todo con atención militar. Para él, yo era solo la suegra latosa que vino a vivir junto por necesidad, una vieja anticuada que no entendía el mundo moderno, que estorbaba su dinámica familiar perfecta. Esa subestimación sería su ruina. 3 horas después de la explosión del almuerzo, aún sentía el eco de las palabras «vieja sorda e inútil».
reverberando en mi pecho. Estaba en mi cuarto fingiendo leer una revista cuando Gustavo tocó la puerta. «Abuelita, ¿puedo entrar?» «Claro, mi amor». Entró cargando el celular de su mamá, los ojos brillando con esa emoción peculiar de los niños cuando descubren algo importante. Gustavo siempre fue demasiado observador, rasgo que heredó de mí, según Marcela. «Abue, grabé al papá gritándole a usted». Mi corazón se detuvo por un segundo, pero mantuve la expresión neutra. «¿Por qué hiciste eso, querido?» «Porque no fue justo. El papá siempre le grita a usted y nadie dice nada. Pensé que si lo grababa, tal vez la mamá viera qué tan feo es». La inocencia de esa respuesta me partió el corazón y simultáneamente encendió una rabia fría en mi pecho. Un niño de 8 años había percibido un patrón de abuso que los adultos fingían no ver. «¿Puedo ver el video, Gustavo?» Me entregó el celular. El video tenía 4 minutos y medio. Comenzaba con Rodrigo ya alterado, insultándome porque había osado pedir que bajara el volumen de la TV. La calidad del audio estaba perfecta. Cada palabra venenosa registrada con claridad quirúrgica. Esta vieja sorda e inútil solo sirve para estorbar a nuestra familia. Se queda ahí dando consejos en todo, estorbando la educación de los niños, ocupando espacio que ni es suyo. Pero no paró ahí. El video continuaba mostrando cómo, después de mi salida, Rodrigo comenzó a decirles a los niños que yo era un ejemplo de cómo no ser en la vida, que los viejos eran responsabilidad del gobierno, no de la familia, que cuando ellos crecieran, jamás deberían someterse a cuidar de viejos inútiles como la abuela. Entonces Pedro, de 5 años, comenzó a llorar. Inmediatamente apliqué el protocolo básico de preservación de evidencia que aprendí en un curso de investigación militar en los años 80. Vi el video 3 veces más, analizando cada palabra, cada expresión, cada reacción. La rabia inicial se estaba transformando en algo mucho más peligroso. Frialdad operacional. El mismo estado mental al que entraba antes de operaciones importantes en el ejército. Rodrigo había cometido errores tácticos graves. Primero, subestimó la inteligencia de los niños. Ellos entendían perfectamente que lo que hacía estaba mal. Segundo, creó evidencia concreta de su comportamiento abusivo. Tercero, me dio motivación genuina para contraatacar sin peso en la conciencia. Más importante, había revelado sus verdaderas intenciones. No quería solo humillarme, quería aislarme completamente de la familia, volver a los nietos contra mí, reducirme a una carga que sería descartada en la primera oportunidad. Esto cambiaba todo. Ya no era sobre tolerancia o mantener la paz familiar. Era sobre supervivencia. Era sobre proteger mi relación con los nietos antes de que el veneno de él contaminara completamente. Esa noche, acostada en la cama, comencé a planear. 15 años de entrenamiento militar me habían enseñado que toda operación exitosa comienza con 3 elementos: conocimiento del enemigo, recursos disponibles y objetivo claro. Conocimiento del enemigo. Rodrigo era predecible, machista, inseguro y subestimaba a las mujeres. Trabajaba en seguridad privada, pero no aplicaba técnicas básicas de protección en casa. Tenía patrones de comportamiento que podrían ser explotados. Recursos disponibles, mi experiencia militar, la confianza de los nietos, acceso irrestricto a la casa, apariencia inofensiva que me hacía bajar la guardia y ahora evidencia concreta de abuso psicológico. Objetivo claro: neutralizar la amenaza que Rodrigo representaba para mi posición en la familia y para el bienestar de los nietos, sin causar daños colaterales innecesarios a Marcela. La operación había comenzado. Rodrigo solo no lo sabía aún. El lunes siguiente al incidente del domingo, desperté a las 5 de la mañana, como siempre hice desde los tiempos de cuartel. Rodrigo y Marcela aún dormían. Era el momento perfecto para comenzar lo que mentalmente llamé Operación Reconocimiento. En el ejército me especialicé en logística e inteligencia. Sabía que toda guerra se gana con información antes de ganarse con fuerza.
Rodrigo me había dado la motivación y la evidencia inicial, pero necesitaba mucho más para garantizar una victoria completa y duradera. Comencé por el análisis comportamental básico. Durante 15 años observé cómo operaban hombres como Rodrigo. Patrones de humor, detonadores de rabia, momentos de vulnerabilidad. Él era especialmente agresivo los lunes, estrés del trabajo, después de juegos de fútbol que perdían las Chivas, el equipo que idolatraba, y cuando recibía llamadas de número desconocido que atendía susurrando. Estas llamadas misteriosas llamaron mi atención. Siempre ocurrían alrededor de las 2 de la tarde, cuando llegaba del trabajo. Salía al patio, hablaba bajo por 5 a 10 minutos, regresaba visiblemente nervioso. Marcela nunca preguntaba sobre estas llamadas, lo que sugería que o no había percibido el patrón o estaba fingiendo no percibirlo. Mi primera decisión táctica fue mantener el comportamiento normal de los últimos años. Seguí despertando temprano, cuidando a los nietos, haciendo las tareas domésticas que me asignaban, pero ahora cada actividad tenía propósito doble: observación y recolección de datos. Cuando limpiaba el cuarto de la pareja, siempre encontraba pequeños indicios de tensión: recibos arrugados en la basura, conversaciones de WhatsApp borradas, pero que dejaban rastros, medicamentos para ansiedad escondidos en su buró. Rodrigo estaba claramente estresado con algo más allá de las cuestiones familiares. Un descubrimiento importante vino el miércoles. Mientras arreglaba la sala, encontré un cuaderno que había caído detrás del sillón. Páginas y páginas de anotaciones en la caligrafía descuidada de Rodrigo. Números, nombres, horarios. Al principio no tuvo sentido, pero cuando fotografié discretamente algunas páginas y las analicé más tarde, identifiqué un patrón familiar de mis tiempos de investigación militar. Eran registros de apuestas, juegos en línea, resultados de fútbol, valores perdidos y raramente ganados. Las fechas se remontaban al menos 2 años. Los valores eran aterradores. Algunas semanas perdía más de 2.000 pesos. Esto explicaba las llamadas misteriosas, el nerviosismo, los medicamentos para ansiedad. Rodrigo tenía un vicio en apuestas y estaba endeudado. Probablemente usaba el sueldo de la empresa de seguridad y parte del ingreso de Marcela para cubrir las pérdidas. Pero necesitaba confirmación. En el ejército aprendí que sospechas necesitan volverse certezas antes de convertirse en acciones. El jueves, mientras Rodrigo estaba en el patio atendiendo una de las llamadas misteriosas, me posicioné estratégicamente en la cocina, cerca de la ventana. La distancia y el ángulo me permitían escuchar fragmentos de la conversación sin ser vista. Ya te dije que necesito una semana más. La mujer no sabe nada. Puedo conseguir al menos 1.500 para el viernes. No me amenaces así, cabrón. Bingo. Confirmación de deuda. Confirmación de que estaba escondiendo algo de Marcela. Confirmación de presión externa. Rodrigo estaba siendo cobrado por alguien que usaba amenazas. Pero la frase que más me interesó fue: la mujer no sabe nada. Estaba activamente engañando a mi hija sobre la situación financiera de la familia. Esto cambiaba completamente la dinámica moral de la situación. No era solo un hombre estresado siendo grosero conmigo. Era un adicto a las apuestas poniendo a la familia en riesgo financiero. El viernes decidí intensificar la investigación. Mientras él estaba en el trabajo, usé la vieja laptop de la casa para hacer una búsqueda que aprendí en mis cursos de inteligencia militar. Rastreo de huella digital. Rodrigo no era muy cuidadoso con seguridad digital. Usaba la misma contraseña para todo. El nombre del equipo seguido del año de nacimiento. Dejaba cuentas logueadas. No limpiaba historial de navegación. En 20 minutos tenía acceso a información que confirmó todos mis peores temores. Deudas en al menos 3 sitios de apuestas en línea. Préstamos en financieras dudosas, con métodos de cobranza cada vez más agresivos. Lo más chocante: había usado el RFC de Marcela para hacer un préstamo de 15.000 pesos 3 meses atrás, sin conocimiento de ella.
En ese momento entendí que la situación era mucho más grave de lo que imaginé inicialmente. Rodrigo no era solo un abusador verbal. Era un criminal que estaba cometiendo fraude financiero contra su propia esposa. El descubrimiento cambió mi objetivo táctico. Ya no se trataba solo de protegerme de humillaciones. Se trataba de proteger a Marcela y a los nietos de un desastre financiero inminente. Las amenazas telefónicas sugerían que los acreedores estaban perdiendo la paciencia. El sábado fue mi día de planeamiento estratégico. Revisé todas las evidencias recolectadas durante la semana. Video del abuso verbal, fotos de los registros de apuestas, capturas de pantalla de las deudas en línea, confirmación de las conversas telefónicas. Tenía material suficiente para destruir a Rodrigo social y legalmente. Pero en el ejército también aprendí que información sin estrategia es desperdicio. Necesitaba un plan que protegiera a la familia, neutralizara la amenaza de Rodrigo y restaurara mi posición en el hogar sin causar destrucción innecesaria. La pregunta no era si tenía poder para actuar. La pregunta era cómo usar ese poder de forma quirúrgica y eficaz. El domingo por la noche, mientras la familia veía televisión en la sala, observé a Rodrigo con ojos completamente diferentes. Ya no veía al yerno arrogante que me humillaba. Veía un objetivo. Un hombre débil, adicto, endeudado, desesperado y peligroso. No tenía idea de que había escogido a la persona equivocada para antagonizar. No sabía que cada insulto había sido catalogado, cada debilidad mapeada, cada vulnerabilidad identificada. La fase de reconocimiento estaba completa. Era hora de pasar a la siguiente etapa de la operación. La segunda semana de investigación trajo descubrimientos que transformaron mi percepción de toda la situación familiar. Pensaba haber mapeado los problemas principales, pero Rodrigo era aún más complicado de lo que imaginé. Todo cambió el martes, cuando decidí expandir mi investigación más allá de las apuestas. Si mentía sobre dinero, ¿sobre qué más estaría mintiendo? En el ejército aprendí que personas deshonestas raramente limitan su deshonestidad a un área específica de la vida. Comencé investigando su trabajo en la empresa de seguridad. Rodrigo siempre se jactaba de ser un especialista en seguridad patrimonial, de tener clientes importantes, de ser indispensable para la empresa. Marcela creía que ganaba bien y tenía estabilidad profesional. Una simple búsqueda en Google reveló la primera grieta en esa fachada. La empresa donde supuestamente trabajaba había cambiado de nombre 6 meses atrás, después de un escándalo involucrando guardias que se asociaron con ladrones para robar a sus propios clientes. La nueva dirección había despedido a la mitad del personal. Esto explicaba parte del estrés financiero, pero levantaba cuestiones más serias. ¿Rodrigo aún trabajaba ahí? Si no, ¿cómo estaba pagando las cuentas? ¿De dónde venía el dinero que usaba en las apuestas? El miércoles, mientras él estaba supuestamente en el trabajo, llamé a la empresa fingiendo ser de la farmacia donde compraba medicinas y necesitaba confirmar una dirección. Rodrigo Santos. No tenemos ningún empleado con ese nombre desde hace al menos 4 meses. Fue la respuesta. 4 meses. Rodrigo estaba desempleado desde hacía 4 meses y escondía eso de todos nosotros. Pero si no trabajaba, ¿por qué salía de casa todos los días fingiendo ir al trabajo? ¿A dónde iba? Y más importante, ¿cómo sostenía el vicio en apuestas sin sueldo? ¿Estaba pidiendo dinero con agiotistas por la mañana y perdiendo todo en juegos por la tarde? El ciclo estaba quedando claro, y era mucho más peligroso de lo que imaginé. Rodrigo no era solo un adicto a las apuestas. Era un adicto desesperado involucrado con agiotistas. Esto ponía a toda la familia en riesgo real de violencia física. Regresé a casa antes que él y fingí normalidad total, pero esa noche comencé a conectar otros puntos que había ignorado anteriormente. Los cambios de humor extremos de Rodrigo en los últimos meses, la forma como miraba nerviosamente por la ventana cuando escuchaba carros parando en la calle, los medicamentos para ansiedad que aumentaron drásticamente. Hasta su agresividad creciente conmigo tenía sentido.
Estaba descontando el estrés de una situación financiera desesperante, pero el descubrimiento más chocante vino el viernes. Estaba limpiando el cuarto cuando encontré una carta arrugada en el fondo del cesto de basura. Era de un despacho de abogados, fechada una semana atrás. Una notificación judicial. Rodrigo estaba siendo demandado por la antigua empresa de seguridad por apropiación indebida. Según ese documento, había sido despedido por justa causa después de que descubrieran que estaba vendiendo información sobre la rutina de clientes a terceros. En términos más simples, mi yerno se había vuelto un informante para ladrones. Esto explicaba todo. El despido súbito, la desesperación financiera, la involucración con agiotistas, el miedo constante. Rodrigo no era solo un apostador compulsivo, era un criminal siendo perseguido tanto por la justicia como por acreedores violentos. En ese momento, sentada en el piso del cuarto con la carta en las manos, entendí que mi familia estaba en mucho más peligro del que imaginé. Si los antiguos clientes descubrían dónde vivía Rodrigo, si los agiotistas decidían hacer un cobro más agresivo, si la policía aparecía con una orden de arresto, todo esto afectaría a Marcela y a los niños. Mi hija estaba casada con un criminal y ni lo sabía, pero había algo aún más perturbador en la situación. Por lo que pude reconstituir de las fechas, Rodrigo había comenzado a tratarme mal exactamente cuando sus problemas se intensificaron. Me había convertido en el objetivo conveniente para su frustración y desesperación. Esto cambió completamente mi perspectiva moral sobre la venganza. Ya no era una cuestión de orgullo herido o autoridad cuestionada. Era una cuestión de protección familiar contra una amenaza real y multifacética. El sábado finalicé un dossier completo sobre Rodrigo. Historial de apuestas, deudas actuales, involucramiento con agiotistas, proceso criminal, falsificación de documentos de Marcela y evidencias de abuso psicológico contra mí. Era material suficiente para destruirlo completamente, pero también era información que necesitaba ser usada con extremo cuidado. Una estrategia equivocada podría poner a toda la familia en peligro mayor. El domingo por la noche observé a Rodrigo jugando con los nietos en la sala, fingiendo ser un padre normal. Los niños no tenían idea de que el hombre al que llamaban papá estaba involucrado con criminales y agiotistas. Marcela no sabía que estaba casada con alguien que ponía a la familia en riesgo diario. Solo yo sabía la verdad completa, y ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. El domingo por la noche, después de 2 semanas de la investigación más completa que había conducido en la vida civil, me senté en la cama y miré el uniforme militar colgado en el ropero. 15 años después de dejar el ejército, necesitaba tomar una decisión que definiría el destino de toda mi familia. Las evidencias estaban organizadas en carpetas en mi celular. Fotos, audios, documentos, capturas de pantalla. Rodrigo Santos no era solo el yerno grosero que me humillaba. Era una amenaza activa a la seguridad de mi hija y mis nietos. Criminal, adicto, endeudado con agiotistas, mentiroso compulsivo. Pero el momento de transformación real ocurrió el lunes por la mañana. Estaba preparando el café cuando escuché a Rodrigo hablando por teléfono con alguien, voz desesperada. «Necesito más tiempo, cabrón. Hay una situación aquí que puede resolver todo. La vieja que vive aquí tiene buena pensión y está medio loca, ¿entiendes? Puedo arreglar para acceder a su cuenta». Me detuve de revolver el azúcar. ¿Estaba planeando robarme mi pensión? No, no es mi suegra, no. Es solo una vieja que mi mujer cuida, medio senil, ¿sabes? Ni se daría cuenta si desaparece lana de su cuenta. Solo necesito una semana más para organizar esto. En ese segundo, algo cambió definitivamente dentro de mí. Ya no era rabia o indignación. Era frialdad operacional total. El mismo estado mental al que entraba antes de operaciones de alto riesgo en el ejército. Rodrigo había cruzado la línea roja. Planeaba robarme y aún me describía como senil para justificar el crimen. Más que eso, estaba dispuesto a poner a Marcela como cómplice involuntaria,
haciéndola aparecer como responsable del cuidado de una vieja loca. La sargento Antonia Pérez Silva había regresado. Pasé el resto de ese lunes en modo de planeamiento táctico. Ya no era cuestión de vengarme o restaurar mi dignidad. Era cuestión de neutralizar una amenaza activa antes de que causara daños irreversibles a la familia. Mi primera decisión estratégica: transformar mis descubrimientos en un plan de acción estructurado. Rodrigo tenía múltiples vulnerabilidades que podrían ser explotadas simultáneamente. Segunda decisión: probar mi capacidad de manipulación sutil antes de implementar acciones más directas. El martes comencé las pruebas. Durante el almuerzo mencioné casualmente que había leído en el periódico sobre personas siendo engañadas por falsos empleados de empresas de seguridad. Imagínate nomás, Rodrigo, si alguien fingiera trabajar en tu empresa para engañar clientes. Casi se atragantó con la comida. ¿Por qué estás hablando de eso? Ah, solo comentando la noticia. Debe ser terrible cuando los descubren, ¿no? Debe dar cárcel. El sudor en su frente confirmó que mi capacidad de guerra psicológica estaba intacta. Una observación aparentemente inocente había creado paranoia instantánea. El miércoles escalé un poco. Durante la cena comenté que un vecino me había contado sobre problemas con agiotistas en el barrio. Parece que andan cobrando deudas de forma bien agresiva. Hasta amenazan a las familias de los deudores. Esta vez, Rodrigo tiró el tenedor. ¿Qué tipo de amenazas? Ah, no sé bien. El vecino dijo que descubren dónde vive la persona, dónde trabaja, quiénes son los parientes. Debe ser desesperación, ¿no? Me imagino qué tipo de persona se involucra con gente así. Marcela no lo notó, pero yo vi cómo le temblaron las manos el resto de la cena. El jueves decidí implementar la primera prueba real de manipulación activa. Mientras Rodrigo estaba en el patio atendiendo una de las llamadas de los agiotistas, me acerqué a la ventana cargando el celular. Cuando terminó la conversación y entró, fingí estar terminando una llamada propia. Sí, entendí. ¿Puede anotar mi CURP y número de cuenta? No, no hay problema transferir todo hoy mismo. Gracias, adiós. Colgué y guardé el celular, fingiendo no percibir que Rodrigo me observaba con interés obvio. ¿Quién era doña Toñita? Ah, de la cooperativa donde trabajaba. Parece que tenía un dinero olvidado allá de cuando me jubilé. Nada muy grande, pero ya ayuda, ¿no? Vi el brillo en sus ojos. Estaba pensando exactamente lo que yo quería que pensara. ¿Cuánto era? Ah, unos 8.000 pesos. Van a depositar mañana. Obviamente era mentira completa, pero necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar con el plan de robarme. El viernes por la mañana puse una pequeña marca de lápiz en el lugar exacto donde dejé mi cartera en la cómoda. Cuando regresé por la tarde, la marca se había movido 2 milímetros. Alguien había tocado la cartera y tratado de regresarla a la posición original. Rodrigo había mordido el anzuelo. Estaba planeando activamente robarme. Esa noche finalicé mi plan de acción. Esto ya no sería venganza. Sería una operación militar en 3 fases. Neutralización de la amenaza financiera, exposición del comportamiento criminal y remoción definitiva del ambiente familiar. El sábado fue mi último día fingiendo ser la abuela inofensiva y vulnerable. El domingo sería el inicio de la Operación Dignidad. Estaba acostada en la cama cuando escuché a Rodrigo y Marcela discutiendo en el cuarto. Él estaba presionándola para convencer a su mamá de dejar que él administrara las finanzas de ella, por seguridad. Marcela, confundida, dijo que yo siempre fui muy independiente con el dinero. «Esa vieja es más lista de lo que parece», murmuró él. «Pero todo mundo tiene un punto débil». Sonreí en la oscuridad. «Todo mundo tiene un punto débil, Rodrigo. El tuyo lo había descubierto hacía 2 semanas, y mañana ibas a descubrir cuál era el mío. El lunes, 7 de la mañana. La Operación Dignidad había comenzado. Desperté como siempre a las 5. Pero esta vez no era solo por hábito militar. Era porque necesitaba 2 horas para implementar la primera fase de mi plan antes de que la familia despertara. En el ejército aprendí que las mejores operaciones
Comienzan cuando el enemigo aún está durmiendo. La primera jugada era simple, pero psicológicamente devastadora. Hacer que Rodrigo creyera que me estaba volviendo más vulnerable, mientras secretamente documentaba cada movimiento suyo. Instalé una aplicación de grabación en mi celular que funcionaba en segundo plano. A partir de ese día, toda conversación en la casa sería registrada. También posicioné una cámara diminuta, comprada en línea la semana anterior, detrás de la televisión de la sala, angulada para captar conversaciones en el sillón. Son técnicas básicas de vigilancia que cualquier exmilitar conoce. Pero el componente principal de la operación no era tecnológico, era teatral. Cuando Rodrigo bajó para el café, me encontró sentada a la mesa con una expresión ligeramente confusa, moviendo una pila de papeles. «Rodrigo, ¿harías esto por mí?», fingí sorpresa gratificada. «Sería una bendición, Rodrigo. A veces me siento muy sola para lidiar con estas cosas». Vi el brillo predatorio en sus ojos. Estaba funcionando exactamente como planeé. «Claro, suegra. Familia es familia, ¿no? Podemos ir hoy mismo si quiere». «No, hoy no puedo. Tengo que cuidar a los muchachos. ¿Qué tal el miércoles?» «Perfecto. Y oiga, mientras tanto, si quiere, puedo darle una organizadita a esos papeles para usted. Ponerle todo en orden». «Ay, ¿harías eso? ¿Qué yerno tan servicial tengo?». Fingir gratitud por alguien que planeaba robarme fue una de las cosas más difíciles que había hecho en la vida. Pero en el ejército aprendí que operaciones exitosas a veces exigen sacrificios personales temporarios. Cuando salió al trabajo, en realidad a visitar agiotistas y casas de apuestas, implementé la segunda parte de la primera fase, la creación de evidencias falsas que él trataría de usar contra mí. Llamé a mi antigua colega de trabajo, Vera, y le expliqué que necesitaba un favor. «Vera, necesito que me llames hoy por la tarde, como a las 2, fingiendo ser del banco. Es para jugarle una broma a mi yerno, nada serio». «Ay, Toñita, ¿qué travesura es esa?». «Después te explico bien. Solo necesito que finjas ser gerente y hables sobre una reunión para discutir inversiones. Si él contesta, inventas que fue error de número». Vera aceptó, medio curiosa con mi cambio de comportamiento. A las 2 en punto el teléfono sonó. Rodrigo estaba en la sala fingiendo leer revista, pero obviamente vigilándome. «¿Bueno? Ah, sí, ¿del banco? ¿Cómo una reunión? Ah, pero yo no entiendo nada de eso». «No, creo que mejor no». «Está bien, gracias». Colgué fingiendo nerviosismo. «¿Quién era, doña Toñita?» «Del banco. Querían programar una reunión para hablar sobre inversiones. Les dije que no tengo cabeza para esas cosas». Rodrigo se levantó inmediatamente. «Suegra, no puede desperdiciar una oportunidad así. Los bancos no llaman así nomás, ofreciendo inversiones». «Pero yo no entiendo nada de eso, hijo. Por eso mismo puedo ayudarla. Llame de vuelta. Diga que cambió de opinión, que va a llevar al yerno junto a la reunión». «¿Usted cree que debo?». «Estoy seguro. Dinero parado es dinero perdido». Llamé nuevamente. Vera representó perfectamente el papel de gerente bancaria, reaccionando con satisfacción al saber que llevaría soporte familiar a la reunión. Programamos para el jueves a las 3 de la tarde. Cuando colgué, Rodrigo estaba eufórico. «¿Ve cómo fue fácil? Va a ver cómo estas reuniones son importantes». Claro que estaba eufórico. Acababa de conseguir acceso directo a mis supuestos movimientos bancarios. Lo que no sabía es que el jueves sería el día en que descubriría quién realmente estaba controlando la situación. Por la tarde implementé la tercera parte de la primera fase: establecer control psicológico a través de la inversión gradual de vulnerabilidad. Cuando Rodrigo regresó de la calle, me encontró organizando todos los documentos financieros en la mesa de la cocina, aparentemente siguiendo sus consejos. «Ay, Rodrigo, tenía razón. Organizando así queda mucho más fácil de entender. Mire, separé todo por tipo: pensión, cuenta corriente, aquel dinero de la cooperativa». Se acercó como tiburón oliendo sangre en el agua. «Y hay una cosa más». Continué fingiendo emoción.
Me acordé que tengo una cuenta de ahorros vieja que ni toco desde hace años. Debe tener unos 20.000 allá. Esta vez casi babeó. 20.000, ay suegra. Eso es mucho dinero parado. Pues sí. Creo que el jueves debo hablar de eso también en la reunión. Con razón. 20.000 pesos pueden rendir muy bien si se invierten bien. Esa noche, después de la cena, escuché a Rodrigo al teléfono con alguien. Calma, cabrón. El jueves resuelvo todo. Van a alcanzar para saldar al menos la mitad de la deuda. Perfecto. Estaba confirmando que planeaba usar nuestra reunión bancaria para acceder a mi dinero. Antes de dormir, revisé mentalmente los resultados del primer día de operación. Establecí apariencia de vulnerabilidad creciente. Creé oportunidad controlada para que tratara de robarme. Documenté evidencias de su intención criminal. Posicioné trampa para el jueves. Rodrigo pensaba que estaba manipulando a una vieja confundida y desesperada por ayuda. En realidad estaba siendo conducido exactamente a donde yo quería que fuera. Mañana sería día de probar hasta dónde su codicia y desesperación lo llevarían. El martes comenzó con una sorpresa que casi me hizo romper el personaje. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché a Gustavo, mi nieto de 8 años, conversando con Pedro en el cuarto. El papá está planeando algo con la abuelita. Ayer lo vi hablando por teléfono sobre el dinero de ella. Pedro, de 5 años, respondió inocentemente. Pero la abuelita es buena. ¿Por qué el papá quiere su dinero? No sé, pero creo que no está bien. Mi corazón se apretó. Los niños estaban percibiendo que algo estaba mal, aún sin entender completamente. Esto cambiaba la urgencia de la operación. Necesitaba neutralizar a Rodrigo antes de que su influencia contaminara permanentemente la inocencia de mis nietos. Pero también me dio una idea. Cuando los niños bajaron para el café, implementé una prueba que aprendí en cursos de psicología militar. Verificar la extensión del control psicológico que el abusador ejerce sobre otros miembros de la familia. Gustavo, Pedro, vengan acá. La abuelita quiere hacerles una pregunta. Se acercaron aún en pijama. Si la abuelita necesitara ayuda con algo importante, ¿me ayudarían? Claro, abue, respondió Pedro inmediatamente. Gustavo fue más cuidadoso. ¿Qué tipo de ayuda? Nada difícil. Solo si alguien estuviera siendo falso con la abuelita. ¿Me contarían? Los dos intercambiaron miradas. Gustavo asintió despacio. Pedro dijo de repente, con la honestidad brutal de los niños pequeños. El papá a veces habla de usted de manera fea cuando usted no está. ¿Qué tipo de cosas dice? Pedro vaciló, claramente repitiendo palabras que no entendía completamente. Que usted es... Gustavo completó. Que usted es un peso muerto, y que cuando crezcamos no podemos dejar que viejos vivan con nosotros, porque solo dan trabajo. Sentí mi mandíbula contraerse. Rodrigo estaba activamente adoctrinando a mis nietos contra los ancianos, contra mí, contra valores básicos de respeto familiar. ¿Y qué piensan ustedes de eso que dice el papá? Pedro fue directo. Yo creo que el papá está mal. Usted nos hace pastel. Gustavo más grande y complejo. Yo creo que... no sé. El papá se enoja si no estamos de acuerdo con él. Esa respuesta me partió el corazón y solidificó mi determinación. Gustavo, a los 8 años, ya estaba aprendiendo a tener miedo de expresar opiniones contrarias al padre abusivo. Bueno, ustedes no necesitan estar de acuerdo con todo lo que dicen los adultos. Pueden tener opiniones propias, ¿está bien? Asintieron, pero vi cómo miraron nerviosamente hacia la escalera, verificando si Rodrigo no estaba bajando. Cuando Rodrigo apareció para el café, lo observé con ojos completamente diferentes. No era solo un ladrón y adicto, era alguien que estaba sistemáticamente destruyendo la autoestima y los valores de los niños. «Buenos días, familia», dijo con falsa alegría. «¿Doña Toñita? ¿Ya pensó en lo que vamos a hablar en la reunión del banco mañana?» «Ah, sí. Estuve pensando toda la noche. Creo que sí voy a mover esa cuenta de ahorros vieja. Excelente idea. Dinero parado no rinde nada».
Gustavo y Pedro presenciaron este intercambio en silencio. Vi cómo notaron el cambio en el tono de voz de Rodrigo cuando hablaba conmigo sobre dinero. Más atento, más interesado. Después del café, cuando los niños fueron a arreglarse para la escuela, decidí implementar la segunda prueba del día. Verificar hasta dónde Rodrigo estaba dispuesto a llegar para ganar mi confianza. «Rodrigo, ¿puedes hacerme otro favor?» «Claro, suegra. ¿Me puedes enseñar a usar esas aplicaciones de banco en el celular? Todo mundo dice que es más práctico». Los ojos de él brillaron. Acceso a mis contraseñas bancarias a través del celular sería el golpe perfecto para él. «Ay, qué buena idea. Ven acá, te enseño ahorita». Pasamos una hora con él, enseñándome a usar aplicaciones bancarias que ya dominaba perfectamente, pero fingí ser una señora confundida que necesitaba ayuda con tecnología. «Ay, es muy complicado, Rodrigo. Creo que voy a olvidar la contraseña». «No se preocupe. Puedo anotarla aquí en su cuadernito». «Ay, harías eso. Qué yerno tan servicial tengo. Claro que lo haría». Anotó todas las contraseñas que deliberadamente creé para ser falsas, en cuentas que no existían. Pero la prueba verdadera vino por la tarde, como a las 2, cuando fingí estar durmiendo la siesta en la sala y el teléfono sonó. Era Vera nuevamente, siguiendo el guión que habíamos combinado. Rodrigo contestó. «¿Bueno?» «Ah, ustedes llamaron ayer, sí. Sí, va a llevar al yerno. ¿Cómo que necesitan confirmar algunos datos de ella primero?» Bueno, me quedé fingiendo dormir, pero escuchando cada palabra. «Ah, Curp. Déjeme ver, no, ella está durmiendo ahorita. Ah, ¿pueden llamar más tarde?» «Oh, bueno, yo soy el yerno. Vivo en la misma casa. ¿Será que puedo adelantar algunas informaciones?» Vera, representando perfectamente, dijo que necesitaba datos básicos para agilizar la reunión. CUREP, ingreso mensual, valor aproximado de las aplicaciones. Rodrigo, sin vacilar, comenzó a inventar información sobre mi situación financiera. La pensión de ella es de 3.500. Tiene una cuenta de ahorros con 22.000. Acabó de recibir una herencia de 8.000. Estaba mintiendo descaradamente al banco sobre mi situación, aumentando valores para que pareciera que tenía más dinero disponible para invertir. ¿Puede anotar mi nombre también como acompañante? Rodrigo Santos. Esa tarde, cuando interactuaba con Marcela y los niños, estaba más animado de lo normal, más atento con todos. La perspectiva de resolver sus problemas financieros, robando mi dinero, lo estaba dejando eufórico. «Papá, ¿por qué está tan contento hoy?», preguntó Gustavo. «Ah, solo estoy contento porque estoy ayudando a la abuelita con unas cosas importantes. A veces las personas más grandes necesitan ayuda con dinero. Esas cosas». Pedro, inocentemente. «Pero la abuelita es lista». Rodrigo se rió, pero había algo forzado en la risa. «Claro que es, campeón. Pero todo mundo se vuelve más... ¿Cómo te explico? Más dependiente cuando se hace más viejo». Gustavo frunció el ceño. ¿Dependiente cómo? Ah, necesitan ayuda para tomar decisiones importantes. Por eso los hijos y yernos ayudan. Me mordí la lengua para no responder. Estaba plantando la semilla de que los ancianos son incapaces de tomar decisiones propias, preparando a los niños para aceptar que controlar mi dinero era ayuda, no robo. Esa noche, antes de dormir, hice una evaluación de los resultados del segundo día. Confirmé que estaba dispuesto a mentir a instituciones financieras sobre mi situación. Establecí que estaba activamente manipulando a los niños contra los ancianos. Documenté evidencias de él ofreciéndose para administrar mi dinero. Verifiqué que estaba psicológicamente preparado para cometer crímenes financieros. Rodrigo había pasado todas las pruebas de carácter, en el peor sentido posible. Mañana sería día de aumentar la presión y ver hasta dónde su codicia lo llevaría. El miércoles amaneció nublado en Guadalajara, con ese clima pesado que anuncia tormenta. Era simbólicamente perfecto para lo que tenía planeado. El día en que Rodrigo revelaría la extensión total de su naturaleza criminal.
A las 6 de la mañana implementé la primera escalación. Una llamada preocupante que él interceptaría. Pedí a mi amiga Vera que llamara fingiendo ser de una financiera, ofreciendo préstamo consignado con condiciones especiales para jubilados. El guión era simple. Valores altos, intereses bajos, facilidad total. El teléfono sonó a las 7:30, justo cuando Rodrigo estaba tomando café. ¿Bueno? ¿Préstamo? No necesito. ¿Cómo que hasta 50.000 con la pensión de garantía? Sí, fingí estar confundida y preocupada. No entiendo esas cosas. ¿Préstamo para qué? No. Rodrigo se levantó inmediatamente y gesticuló para que le pasara el teléfono. Con permiso, dijo al teléfono. Soy el yerno de la señora. Ella tiene un poco de dificultad con estas cuestiones financieras. ¿Puedo ayudar? Sí. Y allá fue él, recolectando toda la información sobre cómo conseguir un préstamo de 50.000 pesos a mi nombre. Tasas, documentos necesarios, plazo para aprobación. Pero cuando colgó, estaba visiblemente emocionado. Suegra, esa fue una oportunidad increíble. Están ofreciendo préstamo con interés muy bajo. Usted podría sacar ese dinero e invertirlo en algo que rinda más. Pero ¿para qué voy a querer 50.000 prestados? Ya tengo mi dinerito. Exactamente por eso. Saca prestado con interés bajo. Invierte en algo que rinda alto. Se queda con la diferencia. Así es como la gente inteligente hace dinero. Estaba presenciando en tiempo real a un hombre planeando endeudarme en 50.000 pesos para financiar esquemas de inversión que probablemente terminarían en sus apuestas en línea. Pero, ¿y si sale mal? ¿Si no puedo pagar? No va a salir mal, suegra. Yo mismo puedo administrar esas inversiones para usted. Tengo experiencia con esas cosas. Obviamente, experiencia en perder dinero apostando al fútbol. ¿Entonces usted cree que debo? Estoy seguro. Oiga, en la reunión del banco, hoy por la tarde podemos hablar de eso también. Ellos van a dar las mejores opciones. Está bien. Durante la mañana, mientras él estaba en el patio hablando con los agiotistas por teléfono, implementé la segunda escalación, evidencia de que estaba siendo influenciada por él. Llamé a Marcela al trabajo. Hija, necesito hablar algo contigo. ¿Qué pasó, ma? ¿Está todo bien? Está, sí. Es que, bueno, Rodrigo me está ayudando con unas cosas de banco, de inversión. Él entiende mucho más de esas cosas que yo. Hubo una pausa. Ma, ¿desde cuándo usted se mete con inversiones? Es que aparecieron unas oportunidades. Y Rodrigo dijo que es tontería dejar dinero parado. Ma, la voz de Marcela se puso preocupada. ¿Qué tipo de inversión? No sé bien explicar. Hoy por la tarde vamos al banco a conversar sobre eso. Ma, prometa que no va a firmar nada sin consultarme primero. Pero, hija, Rodrigo dijo que si espero mucho, la oportunidad se pasa. Ma, está bien, hija. No decido nada. Colgué, sabiendo que había plantado una semilla importante. Marcela ahora sospechaba que su marido estaba manipulando financieramente a su mamá. A las 2 de la tarde, hora de la reunión en el banco, llevé a Rodrigo para descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero obviamente no había reunión ninguna. En vez de eso, fuimos a una sucursal bancaria real, donde tenía una cuenta desde hacía años. Rodrigo no sabía que ya había conversado con el gerente de verdad sobre la situación. «Señor Rodrigo», dijo el gerente así que entramos. «La señora, su suegra, me contó que usted tiene interés en ayudarla con inversiones». «Exacto. Ella tiene algunas reservas paradas y me gustaría ayudarla a hacerlas rendir mejor». «Entiendo. ¿Y qué tipo de autorización le gustaría dar la señora al señor?» Aquí estaba el momento crucial. Rodrigo respondió sin vacilar. «Bueno, ella tiene un poco de dificultad con tecnología, con papeleos. Sería más práctico si pudiera tener poder para mover las cuentas de ella. ¿Poder total? Acceso completo a mi dinero. ¿Es eso lo que quiere la señora?» El gerente me preguntó directamente. Fingí emoción, mirando a Rodrigo. «Bueno,
Rodrigo entiende mucho más de esas cosas que yo. Entiendo. Pero es el dinero de la señora. ¿Estás segura de que quiere dar poder total? Claro. Rodrigo intervino rápidamente. Es solo para facilitar los movimientos. Ella sigue siendo la dueña del dinero, obvio. El gerente, que ya estaba consciente de la situación real, dijo: Bueno, para ese tipo de poder necesitamos algunos documentos específicos. ¿Tienen todo aquí?, preguntó Rodrigo. Sí. Se ofreció a conseguir toda la documentación necesaria y preguntó cuáles eran los valores exactos de mis cuentas, límites de préstamo, opciones de inversión de alto riesgo. Durante 40 minutos presencié a Rodrigo planear metódicamente tomar control total de mi vida financiera. Cuando salimos del banco, estaba eufórico. Suegra, va a ver cómo su vida va a mejorar. En 6 meses ese dinero puede haber doblado de valor. ¿Entonces usted cree? Estoy seguro. Y oiga, sobre aquel préstamo de la mañana, creo que deberíamos llamar de vuelta. Con poder, puedo resolver todo para usted. En ese momento, viéndolo planear endeudarme en 50,000 pesos, mientras fingía hacerme un favor, sentí que la Operación Dignidad había recolectado evidencias suficientes. Rodrigo Santos no era solo un yerno irrespetuoso. Era un criminal calculista que planeaba robarme, endeudarme y dejarme en la ruina financiera para alimentar su vicio en apuestas. Más grave, hacía todo eso mientras me abrazaba, me llamaba suegra querida y fingía estar protegiéndome. Esa noche, durante la cena, lo observé interactuar con los niños, sabiendo exactamente quién era realmente. «Papá», preguntó Gustavo inocentemente, ¿por qué la abuelita necesita que usted cuide su dinero? Porque cuando las personas se hacen más viejas, a veces toman decisiones malas con el dinero. Los hijos y yernos ayudan para protegerlas. Pedro frunció el ceño. Pero la abuelita no es tonta. Sí. Se rió Rodrigo, pero fue una risa fría. Claro que no es tonta, campeón. Pero las personas viejas se vuelven más vulnerables, más fáciles de engañar. La ironía de esas palabras saliendo de su boca era casi cómica. Por eso es importante que ustedes aprendan desde chicos a cuidar su propio dinero, continuó adoctrinando, y no depender de nadie cuando se hagan viejos. Gustavo me miró con una expresión que demostraba que estaba comenzando a percibir que algo no estaba bien en toda la situación. Esa noche, antes de dormir, revisé los resultados del tercer día. Documenté su intento de conseguir préstamo a mi nombre. Registré pedido explícito de poder total sobre mis finanzas. Alerté a Marcela sobre la manipulación financiera. Confirmé que estaba dispuesto a endeudarme para financiar sus vicios. La fase de manipulación estaba completa. Rodrigo había revelado ser exactamente el tipo de criminal que sospechaba. Calculista, mentiroso, dispuesto a destruir a la familia financieramente para resolver sus propios problemas. Mañana sería jueves, el día del confronto final. Jueves, 5 de la mañana. Último día de la Operación Dignidad. Desperté con la misma frialdad operacional que sentía antes de misiones importantes en el ejército. Hoy Rodrigo Santos descubriría que subestimar a una exsargento es el último error que un depredador financiero puede cometer. Pero primero, necesitaba garantizar que todas las piezas estuvieran en el lugar correcto. A las 6 de la mañana, envié un mensaje a mi antiguo colega de cuartel, renovado, que ahora trabajaba como investigador particular. Hoy 16 horas. Necesito respaldo. Situación familiar crítica. La respuesta llegó en 2 minutos. Estaré ahí, sargento. Aún jubilados. Algunos códigos militares nunca mueren. A las 7, cuando Rodrigo bajó para el café, me encontró organizando una pila impresionante de documentos en la mesa de la cocina. «Ay, suegra, ¿qué es todo eso?» Estuve toda la noche organizando mis papeles para cuando consigas ese poder. No se preocupe, suegra. Mientras yo esté cuidando sus finanzas, nadie va a conseguir engañar a usted. La audacia de ese hombre era impresionante. Estaba planeando robarme mientras prometía protegerme de ladrones.
¿Y si descubro que alguien está tratando de engañarme? ¿Qué harías? Ah, yo acabaría con esa persona. Nadie se mete con la familia de uno, ¿no? Sonreí. Es cierto, Rodrigo. Nadie se mete con la familia de uno. Durante la mañana implementé los preparativos finales para el confronto. Primero llamé a Marcela al trabajo. Hija, ¿puedes venir a casa hoy a las 4? Necesito conversar algo importante contigo y Rodrigo juntos. ¿Qué pasó, ma? Nada grave. Solo quiero estar segura de que estoy tomando las decisiones correctas sobre esas inversiones. Ma, no me gusta nada esta historia. ¿Puedo salir más temprano y conversamos antes de que llegue Rodrigo? No, hija. Necesito que escuches todo lo que él tiene que proponerme. A las 4. ¿Está bien? Segundo, organicé todas las evidencias reales que había recolectado en las últimas semanas. Fotos de las anotaciones de apuestas, capturas de pantalla de las deudas en línea, grabaciones de las conversaciones, video del abuso verbal, documentos sobre el proceso criminal. Tercero, preparé la presentación final que haría para la familia. Al mediodía Rodrigo regresó de la calle, más animado de lo que lo había visto jamás. Suegra, conseguí acelerar el proceso del poder. Puedo sacar los documentos hoy mismo. Y mañana ya resolvemos aquel préstamo. ¡Ay, qué rapidez! Es que les expliqué la situación. Les dije que usted está ansiosa por empezar a invertir. Claro que estaba ansioso. Los agiotistas probablemente estaban apretando el cerco. ¿Y sobre lo que conversamos ayer del préstamo grande? Conseguí una propuesta aún mejor. Hasta 120.000, con interés muy bajo. 120.000. En 24 horas había aumentado mi capacidad de endeudamiento de 50 a 120.000 pesos. Ay, Rodrigo, es mucho dinero. ¿Estás seguro de que es seguro? Sí, absoluta. Yo mismo estoy necesitando resolver unas cositas financieras. Si conseguimos ese préstamo, puedo tomar una parte prestada y devolvérsela con intereses. Finalmente, la confesión completa. Rodrigo acababa de admitir que quería usar mi nombre para conseguir 120.000 pesos prestados, tomar parte de ese dinero para resolver cositas, pagar agiotistas y dejarme con la deuda. ¿Qué tipo de cositas, hijo? Ah, unas inversiones que hice y salieron mal. Nada grave, pero necesito capital de giro para resolverlo. Inversiones. Llamaba vicio en apuestas inversiones que salieron mal. ¿Y cuánto necesitaría? Bueno, unos 80.000 resolvería todo. Y se los devolvería en 6 meses con 10% de intereses. 80.000 pesos. Rodrigo estaba planeando endeudarme en 120.000 para robar 80.000 y dejarme con 40.000 de deuda real más intereses bancarios. Era el plan criminal más audaz y cínico que había presenciado jamás. ¿Haría eso por mí? ¿Resolver sus problemas financieros? Claro, suegra. Es todo por la familia, ¿no? A las 3:30, Renovado llegó. Alto, cabellos grises, postura militar inconfundible. Cuando Rodrigo lo vio se puso visiblemente incómodo. Rodrigo, este es mi amigo Renovado. Servimos juntos en el ejército. ¿Ejército? Rodrigo palideció ligeramente. Así es, dijo Renovado con voz grave. La sargento Antonia me contó que ustedes están teniendo algunas conversaciones interesantes sobre finanzas. ¿Sargento? Rodrigo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Confusión total. A las 4 en punto Marcela llegó, encontrándonos a todos sentados en la sala. Yo, Rodrigo visiblemente nervioso, y Renovado con cara de investigador profesional. Ma, ¿qué está pasando aquí? Siéntate, hija. Necesito contarles una historia sobre un hombre que pensó que podía engañar a una exmilitar. El confronto final estaba a punto de comenzar. A las 4:05 de la tarde del jueves, con toda la familia reunida en la sala, comencé a implementar la fase final de la Operación Dignidad. Marcela, siéntate aquí a mi lado. Rodrigo, puedes quedarte ahí mismo. Apunté a la poltrona individual, estratégicamente posicionada de frente a todos nosotros. Renovado, gracias por venir. Rodrigo estaba claramente incómodo.
alternando la mirada entre mí y el investigador militar. Doña Toñita, si es sobre las inversiones, podemos conversar en particular después. No, hijo. Es exactamente sobre eso que necesito conversar con todos presentes. Mi voz había cambiado imperceptiblemente. Menos frágil, más firme. Marcela, tu marido ha sido muy solícito conmigo en las últimas semanas. Es verdad, ma. Me contó que está ayudándola con algunas cuestiones bancarias. Así es. Rodrigo, quiero explicarle a Marcela exactamente qué tipo de ayuda me estás ofreciendo. Se removió en la poltrona. Bueno, doña Toñita tiene algunas reservas paradas y sugerí algunas inversiones. Cuenta bien, Rodrigo. Cuenta sobre el préstamo. ¿Préstamo? Marcela frunció el ceño. Es que apareció una oportunidad de préstamo con interés bajo y pensé que podría ser interesante. ¿Cuánto, Rodrigo? Mi voz se estaba poniendo más dura. ¿Cuánto sugeriste que pidiera prestado? Vaciló. Unos 50.000. Rodrigo. Ahora mi voz tenía el tono que usaba para interrogar soldados mentirosos. ¿Cuánto dijiste esta mañana? Pausa larga. 120.000. Marcela se puso blanca. 120.000 pesos. Ma, ¿por qué iría a pedir tanto dinero prestado? Esa es una excelente pregunta, Marcela. Rodrigo, ¿quieres explicarle a tu esposa por qué piensas que debería endeudarme en 120.000 pesos? Eso no es endeudamiento, es inversión. Y de los 120.000, ¿cuánto dijiste que necesitabas prestado para resolver tus cositas financieras? El silencio en la sala se puso pesado. Rodrigo miró a Marcela, que lo miraba fijamente con una expresión de shock creciente. 80.000, murmuró. Más alto, Rodrigo. Tu esposa no yo. 80.000 pesos. Marcela se levantó bruscamente. ¿Sugeriste que mi mamá pidiera 120.000 prestados para que usaras 80.000 pesos? No, no es así, amor. Es una inversión conjunta. Mentira. La palabra salió de mi boca con la fuerza de un comando militar. Todos en la sala se sobresaltaron. Rodrigo Santos, vas a parar de mentir ahora mismo. Renovado se inclinó hacia adelante, asumiendo postura de interrogador profesional. Señor Rodrigo, ¿usted trabaja en qué empresa? Trabajo con seguridad. Nombre de la empresa. Seguridad. Seguridad Patrimonial Central. Interesante, dijo Renovado, consultando un bloc de notas. Porque esa empresa me informó ayer que no tiene ningún empleado llamado Rodrigo Santos desde hace 4 meses. Marcela se volteó hacia su marido con una expresión que nunca había visto en ella. ¿Estás desempleado desde hace 4 meses? ¿Puedo explicar? Explica. Explica de dónde viene el dinero que usas. Rodrigo trató de levantarse, pero Renovado hizo un gesto sutil que lo hizo sentarse de vuelta. Marcela, dije calmadamente, siéntate aquí. Hay muchas más cosas que necesitas saber sobre tu marido. Se sentó a mi lado, temblando. Rodrigo, ¿te acuerdas de esa tarde de domingo? Hace 3 semanas, cuando me llamaste vieja sorda e inútil. No. Palideció completamente. ¿Te acuerdas cuando dijiste que solo servía para estorbar y que era un peso muerto? Yo estaba nervioso ese día. ¿Nervioso por qué, Rodrigo? Silencio. Te voy a ayudar a recordar. Estabas nervioso porque habías perdido 3.000 pesos en apuestas el viernes anterior. Estabas nervioso porque los agiotistas estaban cobrando. Estabas nervioso porque estabas mintiendo a tu esposa sobre estar desempleado. Marcela me miró espantada. ¿Cómo sabe eso, ma? Porque mi hija. En los últimos 15 días conduje una investigación militar completa sobre tu marido. ¿Investigación militar? Fue entonces que revelé la primera carta en la mesa. Marcela, Rodrigo, hay algo sobre mí que no saben. O mejor, que Rodrigo escogió no investigar antes de decidir humillarme. Me levanté y caminé al ropero. Traje el uniforme militar cuidadosamente preservado. Mi nombre es Sargento Antonia Pérez Silva. Retirada. 15 años de servicio activo en el ejército mexicano. Especialización en logística, inteligencia y guerra psicológica. Rodrigo parecía estar viendo un fantasma.
Y cuando un exmilitar descubre que está siendo engañado, amenazado y robado dentro de su propia casa, no llora. Hace lo que fue entrenado para hacer. Renovado sonrió por primera vez. Investiga, mapea, planea y neutraliza la amenaza. Exactamente. Marcela miraba alternadamente a mí y al uniforme, como si estuviera viendo a su mamá por primera vez en la vida. Rodrigo, continué, cometiste 3 errores fatales. Primero, escogiste el objetivo equivocado. Segundo, subestimaste la capacidad de respuesta del objetivo. Tercero, dejaste evidencias de todo. Saqué mi celular. Y ahora te vas a sentar ahí quietito y escuchar todo lo que descubrí sobre ti en las últimas 3 semanas. Y Marcela va a descubrir exactamente con quién está casada. El confronto real apenas estaba comenzando. Rodrigo Santos, 35 años, nacido en Irapuato, Guanajuato. Comencé como si estuviera leyendo un reporte militar oficial. Adicto a apuestas en línea desde hace al menos 2 años. Deudas estimadas en 85,000 pesos, con 3 agiotistas diferentes. Dios mío, murmuró Marcela y se cubrió la cara con las manos. Pasaba detalles sobre la rutina de clientes para que los robaran. No era para que nadie se lastimara. Era solo unos robos pequeños. Marcela se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala como una fiera enjaulada. Continúa, Ma. ¿Qué más descubriste? En las últimas 3 semanas, proseguí, usó el RFC de ti, Marcela, para hacer un préstamo de 15,000 pesos sin tu autorización. Eso se llama fraude documental. ¿Hizo qué? Mostré los documentos. Está todo aquí. Firma falsificada, datos personales tuyos, todo. Marcela se volteó hacia Rodrigo con una furia que nunca había visto en ella. ¿Usaste mi nombre para pedir dinero prestado? Era una emergencia, amor. ¿Emergencia para qué? Para apostar al fútbol. En ese momento reproduje en el celular una de las grabaciones que hice de él hablando por teléfono. Cabrón, perdí todo en el juego del domingo. Necesito más tiempo para conseguir la lana. El silencio en la sala fue absoluto. Esta grabación fue hecha antier, Rodrigo. ¿Quieres escuchar más? Puse otra grabación. La vieja que vive aquí tiene buena pensión y está medio loca. ¿Entiendes? Puedo arreglar para acceder a su cuenta. Marcela me miró con horror. Estaba planeando robarla. No solo robarme, hija. Estaba planeando hacerme pasar por senil para justificar el robo. Y aún iba a ponerte a ti como responsable por cuidar a una viejita loca. Rodrigo estaba sudando copiosamente. No, doña Toñita, yo nunca. Eso fue solo una conversación. ¿Solo una conversación? Puse la grabación de él pidiendo información sobre poder bancario. ¿Y esta también fue solo conversación? Era la grabación del banco donde trataba de conseguir poder total sobre mis finanzas. Y esta, la grabación de él mintiendo sobre mis valores para conseguir préstamos mayores. Y esta, él planeando usar 80,000 pesos del préstamo fraudulento. Con cada grabación, Marcela se ponía más chocada y Rodrigo más desesperado. Pero lo mejor, continué, fue lo que descubrí sobre dónde pasas los días cuando finges ir a trabajar. Renovado abrió una carpeta y esparció fotos sobre la mesa de centro. ¿Reconoces estos lugares, Rodrigo? Eran fotos de él entrando a la financiera de los agiotistas, a la casa de apuestas donde apostaba, a una casa de juegos clandestina que yo ni sabía que frecuentaba. ¿Cómo consiguieron esas fotos? Hijo, sonreí fríamente. Cuando decides investigar a un exmilitar, es mejor estar seguro de que no estás siendo investigado de vuelta. Marcela tomó una de las fotos. Esta es de la semana pasada. Y hay más, complementó renovado. Las personas que están cobrando sus deudas no son exactamente, digamos, civilizadas. Mostró fotos de hombres entrando y saliendo de la financiera, tipos con cara de pocos amigos. «Ya descubrieron dónde viven», dije calmadamente. En realidad ya pasaron aquí 2 veces. Aquellos vendedores que tocaron el portón la semana pasada y aquellos encuestadores que vinieron el sábado. Ahora Marcela palideció.
¿Esas personas eran cobradores? Cobradores armados, confirmó renovado. El nivel de deuda y el perfil de los acreedores indican que la situación está escalando hacia violencia física. Rodrigo, dije mirándolo directamente, pusiste a mi hija y a mis nietos en peligro de muerte por tu vicio. Finalmente se desplomó. Yo no quería que llegara a este punto. Solo quería resolver todo rápido. ¿Resolviendo cómo? ¿Robándome? ¿Endeudando a la familia? ¿Falsificando documentos de tu esposa? Yo no sabía que usted era militar. La sala se quedó en silencio total. Ahí está, dije calmadamente. La verdad, finalmente. Pensaste que era solo una vieja normal que podías humillar, robar y descartar cuando fuera conveniente. Me levanté y caminé hasta quedar justo frente a él. Rodrigo Santos, le declaraste la guerra a la persona equivocada. Y ahora vas a descubrir cómo una exsargento resuelve problemas de disciplina. Renovado, dije con voz de comando. Presenta el reporte final. Mi antiguo colega de cuartel abrió una carpeta impresionante y comenzó a distribuir documentos sobre la mesa como cartas de baraja. Después de la investigación de 3 semanas, identificamos patrón criminal sistemático del investigado Rodrigo Santos. Renovado hablaba como si estuviera presentando evidencias en tribunal militar. Primera clasificación de amenaza. Alto riesgo para la unidad familiar. Crítico. Marcela tomó uno de los documentos. Ma, ¿qué es todo esto? Es la vida real de tu marido, hija. La que te escondió por 2 años. Rodrigo trató de protestar, pero lo interrumpí. Te vas a quedar callado y escuchar. Tuviste 3 semanas para contar la verdad voluntariamente. Perdiste tu oportunidad. Renovado continuó. Evidencia A. Historial de apuestas en línea. Esparció capturas de pantalla de 3 sitios diferentes. Pérdidas documentadas. 42.000 pesos en los últimos 8 meses. Evidencia B. Apropiación indebida en el trabajo. Mostró copias del proceso judicial. Despido por justa causa confirmado. Investigación criminal en curso. Evidencia C. Fraude documental contra su esposa. Los documentos del préstamo falso a nombre de Marcela. Evidencia D. Intento de fraude contra la suegra. Las grabaciones de él planeando robarme. Evidencia E. Coacción psicológica y abuso verbal contra el adulto mayor. El video que Gustavo había grabado. Con cada evidencia presentada, Rodrigo se encogía más en la poltrona y Marcela se indignaba más. Pero espera, dije. Hay una última evidencia que es la más importante de todas. Saqué mi celular y reproduje una grabación que había hecho esa mañana cuando él no se dio cuenta de que estaba grabando. Pero cuando consiga ese poder, voy a tener acceso a todo lo que ella tiene. Ahí es solo transferir a mis inversiones y decir que salió mal en el mercado. La vieja tonta ni va a entender bien. Y si se muere pronto, mejor aún. Me libero del problema y Marcela hereda todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcela se puso de pie lentamente, caminando hacia su marido con una expresión que nunca había visto en ella. ¿Estabas planeando robar a mi mamá y esperando que se muriera? Amor, no fue eso lo que quise decir. ¡Cállate!, gritó con una fuerza que me recordó a mí misma en los tiempos de cuartel. ¿Esperabas la muerte de mi mamá? En ese momento vi a mi hija descubrir el tipo de hombre con quien se había casado. Y vi a Rodrigo descubrir que había perdido completamente el control de la situación. Ahora, dije calmadamente, vamos a hablar sobre consecuencias. Me senté en la poltrona principal de la sala, posición de comando que había evitado durante años para mantener la paz. Rodrigo, tienes 2 opciones. Primera opción. Entrego todas estas evidencias a la policía ahora mismo. Fraude documental da 2 a 6 años de prisión. Apropiación indebida, 2 a 4 años más. Coacción de adulto mayor puede dar 2 años más. Serías arrestado hoy y te quedarías mínimo 6 años en la cárcel. Estaba temblando visiblemente. Segunda opción. Aceptas mis términos. ¿Qué términos? Primero, sales de esta casa ahora.
Llevas solo la ropa del cuerpo. Todo lo demás se queda para compensar los daños que causaste a la familia. Pero yo vivo aquí. Vivías aquí. Perdiste ese derecho cuando decidiste robarnos. Segundo, firmas un documento confesando todos los crímenes y transfiriendo la custodia completa de los muchachos a Marcela. Sin derecho a visitas, sin pensión, sin nada. No puedo quedarme sin ver a mis hijos. Rodrigo, dijo Marcela con voz dura, después de lo que vi hoy, no te vas a acercar a mis hijos nunca más. Y tercero, continué, tienes 48 horas para devolver los 15.000 pesos que defraudaste a nombre de Marcela. No importa cómo. Vendes el carro, pides prestado, haces lo que quieras. Pero en 48 horas, el dinero tiene que estar en su cuenta. No tengo ese dinero. Problema tuyo. Cuarto, te internas voluntariamente en un programa de tratamiento para adicción al juego y solo sales cuando tengas alta médica. ¿Y si no acepto esos términos? Renovado se levantó y puso la mano en el bolsillo. Entonces entrego este dossier completo a mi contacto en la policía estatal. Debe estar aquí en 20 minutos para llevarte. Rodrigo miró alrededor de la sala. A Marcela, que lo miraba con odio. A mí, impasible como un tribunal militar. A Renovado, claramente dispuesto a hacer valer las amenazas. Escoge rápido, dije consultando el reloj. Mi paciencia con ladrones que amenazan a la familia siempre fue muy limitada. Bajó la cabeza. Yo acepto los términos. Excelente. Renovado, puedes preparar los documentos. Mientras Renovado escribía en la laptop, me volteé hacia Marcela. Hija, ¿tienes algo que decirle a tu exmarido? Marcela miró a Rodrigo por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de un dolor que me partió el corazón. Te amé por 10 años. Confié en ti. Dejé que criaras a mis hijos. Y tú planeabas robarme. Robar a mi mamá. Y aún esperabas que se muriera para que fuera más fácil. Lágrimas corrían por su cara. Pero la voz permanecía firme. No eres el hombre que pensé que eras. Eres un extraño, un criminal. Y nunca más quiero verte cerca de mi familia. 30 minutos después, Rodrigo Santos salía por la puerta del frente, cargando apenas una maleta pequeña y un documento firmado confesando todo. Pero cuando la puerta se cerró, Marcela se desplomó en mis brazos, llorando. Perdóname, no sabía. Juro que no sabía nada. Lo sé, hija. Era muy bueno mintiendo. ¿Cómo descubrió todo? Sonreí acariciando sus cabellos. Falsificó tus documentos, los puso en peligro con agiotistas, y aún estaba adoctrinando a los niños contra los ancianos. ¿Qué esperabas? Se quedó en silencio por un largo tiempo. Gracias, Ma. Por protegerme, por proteger a los niños, por ser más fuerte de lo que imaginaba. Mi hija, dije tomando su mano. Fuerza siempre tuvimos. Solo no necesitábamos usarla hasta hoy. 2 días después, los 15.000 pesos estaban de vuelta en la cuenta de Marcela. Rodrigo había vendido el carro y conseguido un préstamo con parientes. Una semana después, recibimos confirmación de que estaba internado en una clínica de rehabilitación. Un mes después, el proceso de divorcio estaba finalizado, con él renunciando a todos los derechos sobre bienes e hijos. La Operación Dignidad había sido un éxito completo, pero como toda victoria militar, vino con un costo que solo sería totalmente comprendido con el tiempo. 3 meses después del día en que Rodrigo Santos salió por la puerta del frente cargando apenas una maleta, despierto todas las mañanas a las 5. No solo por hábito militar, sino porque es en la madrugada, cuando la casa aún duerme, que las consecuencias reales de lo que hice se revelan con más claridad. Sentada en la cocina tomando mi primer café del día, miro alrededor y veo el resultado de la Operación Dignidad. Una casa en paz, pero una familia permanentemente alterada. Marcela está más fuerte, los niños están seguros, y yo ya no soy la misma persona. La transformación comenzó aquel domingo cuando Rodrigo me llamó vieja sorda e inútil,
Pero se completó el día del confronto final, cuando vi a mi hija descubrir que estaba casada con un criminal, cuando escuché a mi yerno confesando que esperaba mi muerte, cuando sentí el poder de destruir completamente a un hombre con evidencias que había recolectado pacientemente. Algo dentro de mí cambió para siempre. No volví a ser la abuela sumisa que vivía en el fondo de la casa por tolerancia familiar. ¿Cómo podría, una vez que descubres que tienes la capacidad de conducir una operación militar contra enemigos domésticos, cómo fingir que esa capacidad no existe? Marcela percibió el cambio inmediatamente. En los primeros días después de la salida de Rodrigo, me trataba con una mezcla de gratitud y miedo. No miedo exactamente. Tal vez respeto preocupado. Como si hubiera descubierto que su mamá era una extraña peligrosa, disfrazada de viejita inofensiva. «Ma», me dijo una semana después del confronto. «¿Usted siempre fue así... calculista?» La pregunta me hizo reflexionar profundamente. «Calculista» era una descripción precisa de lo que me había vuelto. O tal vez de lo que siempre fui. Pero había escogido esconder. No sé, hija. Creo que descubrí que cuando es necesario, puedo serlo. ¿Y eso no la asusta? La respuesta honesta. Sí, me asustaba. No la capacidad en sí, sino la facilidad con que había resurgido. 15 años después de dejar el ejército, bastaron 3 semanas para volver a pensar como una estratega militar, para manipular, investigar, engañar y destruir con la frialdad de quien ejecuta órdenes de batalla. Más aterrador aún, la satisfacción que sentí cuando vi a Rodrigo firmando la confesión completa, renunciando a los hijos, prometiendo devolver el dinero defraudado. Una parte sombría de mí se deleitó con aquella victoria total. No era solo justicia, era dominio absoluto sobre alguien que me había subestimado. Esa satisfacción me molesta hasta hoy. Los nietos se adaptaron a la ausencia del padre con una facilidad que me preocupa y me tranquiliza al mismo tiempo. Gustavo, de 8 años, preguntó apenas una vez cuándo pensaba que volvería el papá. Cuando le expliqué que Rodrigo no volvería más porque había hecho cosas que lastimaron a la familia, simplemente asintió y nunca más tocó el tema. Pedro, de 5 años, a veces pregunta dónde está el papá, pero sin urgencia emocional, como si Rodrigo hubiera sido una presencia temporaria en sus vidas, no una figura paterna esencial. Esto me hace cuestionar qué tipo de padre Rodrigo realmente era. Si los niños no lo extrañan, ¿eso confirma que mi decisión fue acertada? ¿O revela que la influencia tóxica de él era aún peor de lo que imaginé? Una tarde encontré a Gustavo organizando sus juguetes y le pregunté, ¿extrañas al papá? Se detuvo. Pensó cuidadosamente, característica que heredó de mí, y respondió, extraño la idea del papá, pero no extraño al papá que le gritaba a la abuela. Esa respuesta me partió el corazón y me tranquilizó simultáneamente. La transformación de Marcela ha sido la más dramática de todas. En los primeros años del matrimonio, era sumisa, evitaba conflictos, siempre cedía para mantener la paz. Descubrir que estaba casada con un criminal que planeaba robar a su propia mamá la despertó de forma brutal. Ahora trabaja con más determinación, cuida las finanzas con rigor militar, irónicamente, usando técnicas que le enseñé, y demuestra una autoridad con los niños que nunca tuvo antes. Es como si tener que enfrentar la verdad sobre Rodrigo la hubiera forzado a encontrar su propia fuerza. Pero hay momentos en que la veo mirándome con una expresión que no consigo descifrar completamente. Admiración mezclada con inquietud, como si estuviera agradecida por la protección pero preocupada por los métodos. «Ma», me preguntó el otro día, ¿no cree que tal vez fue muy duro con él? La pregunta hizo eco en mi mente durante días. ¿Fue muy duro? Rodrigo estaba planeando robarme, endeudar a la familia en más de 100,000 pesos, falsificar documentos de su esposa, y esperaba mi muerte para facilitar sus crímenes. Estaba poniendo a la familia en riesgo real con agiotistas violentos.
Estaba adoctrinando a los niños contra los ancianos y valores familiares básicos. Fue duro. Sí. ¿Fue necesario? Absolutamente. ¿Fue justificado? Sin duda. Pero esa es la pregunta que me mantiene despierta a veces, porque la verdad es que podría haber resuelto la situación de forma menos militar. Podría haber conversado con Marcela primero. Podría haber confrontado a Rodrigo directamente. Podría haber buscado ayuda profesional o legal. Pero no quise. Quise conducir una operación completa. Quise investigar, manipular, documentar, confrontar y destruir. Quise usar todo el entrenamiento militar que había guardado por 15 años. Y quise que Rodrigo descubriera de la peor forma posible que había escogido el objetivo equivocado. ¿Por qué era necesario hacer todo eso? ¿O era mi venganza personal disfrazada de protección familiar? La respuesta honesta es: probablemente un poco de ambos. Y eso me asusta más que cualquier cosa que Rodrigo podría haberme hecho. Porque descubrí que cuando me provocan suficientemente, puedo ser implacable. Puedo ser fría, calculista, manipuladora y devastadoramente eficaz. Puedo destruir la vida de alguien metódicamente y sentir satisfacción con el resultado. A los 62 años descubrí que aún soy, en el fondo, una soldado. Y los soldados, cuando son atacados, no solo se defienden, contraatacan para garantizar que el enemigo nunca más sea una amenaza. La casa está en paz ahora. Marcela está más fuerte. Los niños están seguros. Rodrigo está lejos y en tratamiento. Misión cumplida. Pero el precio fue descubrir que la viejita inofensiva que fingí ser durante años nunca existió realmente, y que la mujer que existe por debajo de esa fachada es capaz de cosas que tal vez una abuela no debería ser capaz. 6 meses después de que Rodrigo salió de casa, recibí una llamada que cambió mi perspectiva final sobre toda la situación. Era el doctor Enrique, del centro de rehabilitación donde Rodrigo estaba internado. «Señora Antonia, me gustaría conversar sobre el progreso de Rodrigo en el tratamiento. ¿Cómo está?» «Bueno, físicamente bien. Psicológicamente es más complicado. Desarrolló lo que llamamos paranoia persecutoria. Cree que está siendo constantemente vigilado e investigado». Sentí un frío en el estómago. ¿Y está? No, que sepamos. Pero insiste en que usted es una militar disfrazada que armó una operación contra él. Los otros pacientes piensan que es delirio, pero me detuve de respirar por un segundo. Doctor Enrique, ¿eso está entorpeciendo su tratamiento? En realidad, está ayudando. La paranoia lo hizo parar completamente de apostar. Tiene miedo de que ustedes estén monitoreando cualquier actividad sospechosa suya. Es un miedo irracional, pero eficaz. Cuando colgué me di cuenta de algo perturbador. Había quebrado a Rodrigo tan completamente que desarrolló paranoia permanente. Mi operación no solo lo neutralizó, lo transformó en alguien que vive con miedo constante. ¿Era eso lo que quería? ¿Proteger a mi familia o destruir psicológicamente a un hombre? La respuesta honesta. En el momento del descubrimiento, quería ambas cosas. Esa noche, acostada en la cama, comencé a escribir mentalmente las lecciones que esta experiencia me enseñó. Lecciones que cualquier persona que escuche esta historia necesita entender. Primera lección. Rodrigo me vio como una vieja frágil y dependiente. No investigó mi pasado. No cuestionó mi aparente sumisión. No consideró la posibilidad de que fuera peligrosa. Ese error le costó toda la vida que había construido. Si estás pensando en engañar, humillar o robar a alguien, especialmente a alguien mayor, recuerda, no sabes quién fue esa persona antes de envejecer. Puede ser que tenga habilidades que ni imaginas. Segunda lección. Rodrigo no comenzó siendo criminal. Comenzó siendo irrespetuoso. Después se volvió manipulador. Después mentiroso. Después ladrón. La progresión fue gradual pero constante. Si alguien en tu familia trata a los ancianos con desprecio, humilla a personas que considera más débiles,
demuestra irrespeto por la vulnerabilidad. Esa persona es peligrosa. Puede no ser criminal aún, pero la semilla ya está plantada. Tercera lección. Lo que hice con Rodrigo funcionó. Protegí a mi familia, recuperé el dinero, alejé la amenaza, pero no fue justicia, fue guerra. Y guerra siempre tiene un costo que solo se entiende después. Cuarta lección. Antes de irrespetar, humillar o aprovecharte de una persona mayor, ¿tienes la certeza de que conoces la historia completa de esa persona? Hoy, casi un año después de todo, vivo en la misma casa con Marcela y los nietos, pero ahora en la suite principal, no en el cuartito del fondo. Marcela insistió en el cambio. Usted es la matriarca de esta casa, Ma. Tartor. Los niños me respetan de forma diferente. Ya no me ven como la abuelita dulce que hace pasteles. Me ven como alguien que puede protegerlos de cualquier cosa. Es reconfortante y preocupante al mismo tiempo. Rodrigo terminó el tratamiento y se mudó a otro estado. Envió una carta pidiendo perdón e informando que estaba trabajando como velador nocturno, lejos de apuestas y tentaciones. La carta terminaba con una frase que me persigue. Nunca más voy a subestimar a una persona mayor. Misión cumplida, como decíamos en el ejército. Pero en las madrugadas, cuando el silencio de Guadalajara es absoluto, me pregunto cuántos Rodrigos existen por ahí. ¿Cuántas familias están albergando depredadores que se aprovechan de la aparente vulnerabilidad de los mayores? ¿Y cuántos ancianos como yo están fingiendo ser más frágiles de lo que realmente son, esperando el momento correcto para mostrar de qué son capaces? La respuesta a esas preguntas es más de lo que imaginas. Si estás escuchando esta historia, déjame darte un consejo final. Si eres joven y tienes ancianos en la familia, respétalos, no solo por los años vividos, sino porque no tienes idea de lo que esas personas ya pasaron, de lo que aprendieron, de lo que son capaces cuando las provocan. Si eres alguien que piensa en aprovecharse de personas mayores, considera cuidadosamente tus decisiones. Porque tal vez, solo tal vez, aquella viejita aparentemente indefensa sea una ex-sargento del ejército, esperando una excusa para volver a la activa. Y si eres un anciano que está siendo irrespetado, humillado o amenazado, recuerda, edad no es sinónimo de debilidad. Tienes décadas de experiencia, conocimiento y posiblemente habilidades que tus antagonistas ni imaginan. A veces la mejor defensa es dejar que el enemigo crea que eres indefenso, hasta que llegue el momento de probar lo contrario. Mi nombre es Antonia Pérez Silva. Tengo 68 años. Soy abuela de 2 niños maravillosos. Y soy ex-sargento del ejército mexicano. Y si alguien en tu familia piensa que puede faltarme el respeto porque soy anciana, bueno, Rodrigo Santos puede explicar cómo termina eso. Si logran encontrarlo, claro. Escuché que aún mira por encima del hombro cuando camina en la calle, verificando si no lo están siguiendo. ¿Es paranoia? Tal vez. O tal vez finalmente aprendió que existen consecuencias para quien escoge el objetivo equivocado. Buenas noches. Y recuerden, respeten a sus ancianos. Nunca saben quiénes son realmente por debajo de los cabellos grises.